Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión estamos en las Salinas Dolores, el fetiche del canal, al menos de aquí, del servidor que investiga. Y bueno, aquí estamos en las grandes puertas de estas marismas que en cualquier momento se nos viene abajo y bueno, veremos el mundo paranormal ya sin necesidad de ningún aparato. Hay que decir, para los que están en pleno debate, ¿no? San Fernando está por allí, Cádiz se encuentra por el otro lado y nosotros exactamente ¿dónde nos encontramos? Pues habrá gente que diga que esto pertenece a Cádiz y habrá otras personas que digan que pertenece a San Fernando. En mi opinión, y solamente humilde opinión, opino, según dije en mi libro de San Fernando Paranormal, que esto, pese a quien le pese, sigue siendo de la isla. Hay que decir que el origen de las marismas de Dolores, Salinas Dolores, como todo el mundo dice, o incluso Ventorrillo Dolores, se encuentra en el siglo XVIII aproximadamente. No hay una fecha exacta, no se conoce con claridad si realmente es más inicios del siglo XVIII, finales del XVII, mediados del XVIII. Hay ahí una gran duda, ¿no? Sí que hay que decir, y eso se puede saber, la gran importancia de estas marismas, no por nada, sino por la grandeza de lo que fue su estructura y la cantidad de sal que aquí se movía. No obstante, ha habido ya varios estudios sobre las marismas y las salinas en la Bahía Gaditana, y sí que es cierto que Dolores no suele salir o destacar en la gran producción de sal. Hay que recordar que sobre todo las Salinas Dolores tenían una gran utilidad como casa de campo en la actualidad, casa de marisma en esas épocas, donde los grandes dueños pasaban el veraneo en su interior y luego pues ya llegado el frío partían para la ciudad. Entonces sí que es verdad que quizás por esa gran utilidad de casa de veraneo de los grandes dueños, pues la producción salinera a veces pasara a un segundo plano. Como dato curioso a nivel histórico, también hay que destacar que cuando todavía la estructura estaba mejor, en las puertas que hemos estado e incluso en algunas de las paredes del interior se podían ver las balas cuando los franceses en 1810, incluso un poquito antes, porque esa época ya empezamos a echarlo, se veían las balas de los franceses incrustadas en las paredes. Como dato curioso, siempre hay que destacar que es de las mejores salinas que actualmente están destacadas, ¿no?, por su mantenimiento casi en pie de toda la estructura. Realmente a las Salinas Dolores pues poco le queda ya y es uno de esos motivos por los que estamos exprimiendo mucho todo lo que podamos sacarle antes de que acaben con ella, entre comillas, porque se va a afrontar una rehabilitación del lugar, se van a adecuar ciertas dependencias para poder hacer aquí algún tipo de actividad relacionadas con el mundo de las marismas, que a nosotros nos parece perfecto, pero a los amantes del misterio pues nos dejan un poco huérfanos, porque otro sitio que se nos va. Si pudiéramos convivir juntos, yo por mi parte encantado de la vida. Y ya hablando del tema de las leyendas, que menos, ¿no? Que si estamos aquí es por algo también, ¿no? Es por nuestra parte. En este caso el misterio aquí es algo muy conocido y se ha escrito hasta la saciedad. Por un lado tenemos la famosa leyenda de esa misteriosa niña, aproximadamente podríamos estar hablando de una niña de 5 o 6 añitos que se aparece sola con trajecitos arcaicos del siglo XVIII, XIX, jugando y siempre a unas horas que ya no es algo común y normal ver a una personita sola por estas zonas tan alejadas de las ciudades, porque aunque hayamos debatido antes dónde nos encontramos, pues obviamente cosas cercanas de la ciudad pues no hay.
existen más, y en este caso pues nos encontramos con ese anciano que se supone que pierde aquí la vida, pues decide coger una soga y suicidarse. Es en esos momentos cuando la persona en cuestión, la que tenga la suerte o mala suerte de verlo, se lo encuentra ahí atado y acaba mirándole con la cara roja o morada de la asfixia, los ojos inyectados en sangre. Por regla general, esta otra entidad no es tan benévola como si lo es la niña. Aparece una tercera, y además esta tercera entidad pues sí que me llama muchísimo más la atención, porque por suerte, a causa del destino, tengo el placer de conocer a los antiguos dueños de esta casa. Hay que decir que esta casa, hasta aproximadamente década de los 50, de los 60, estuvo habitada oficialmente por los últimos cuidadores de la misma, de esas grandes familias que fueron poseyendo la Salina Dolores. No se hablaba de niña alguna, ni se hablaba de ancianos. Es más, según algunas versiones de dichas de ese anciano, se decía que ese anciano pertenecía o era el último cuidador de esta casa, pero el padre de este hombre pues me contó que seguía vivo. La madre sí era como más sensitiva, y es entonces cuando ella acababa por las noches viendo a una supuesta señora de blanco que iba con un velo translúcido, apenas se le podía ver el rostro, y era agresiva, ya que intentaba atacar a los miembros de la familia. En muchas ocasiones su manera de hacer daño era intentando asfixiar a los diferentes miembros de la familia mientras estos dormían. Bueno, pues esta es una de las zonas donde viví mi primera conexión con el mundo paranormal totalmente en condiciones. Hay que decir que es la famosa habitación donde se dio el raps, esos de los 3 golpecitos que te avisan de que ellos están por aquí y que se va a manifestar algo más. Es cierto que toda aquella vez que se ha publicado o he expuesto durante las rutas, ¿no? El audio realmente se escuchan como muchas piedecitas cayendo. Tengo que decir en mi defensa que durante esos instantes de tensión, porque para mí eran instantes de tensión donde estaba realmente solo por primera vez en el misterio, y aquí más concretamente se había elegido esta sala en concreto porque los sensitivos de ese día decían que aquí la cosa era muy activa. ¿Hay alguien aquí? Es entonces cuando, por mi parte, después de varias gente que hicieron el aislamiento, yo fui el tercero y me quedé aquí. Ya venía la gente diciendo el primero que había vivido algo, la segunda también. ¿Puede mover el péndulo? Entonces yo fui realmente con ganas de vivirlo, ¿no? De vivirlo, decir, quiero el misterio y lo quiero a lo grande. ¿Por qué? Porque venimos siempre con la idea de que en el sitio, cuando vas a investigar, te vas a encontrar al fantasma de la monja, a la muñeca Anabel, a un montón de seres del otro mundo, y realmente una investigación paranormal no es eso, es algo que siempre digo y defiendo. Pues en este caso yo estaba enfadado porque yo quería vivir eso.
y es entonces cuando me quedo solo. Me pongo más o menos por esta zona. Recuerdo que llevaba el péndulo, todavía utilizaba elementos esotéricos, solamente tenía una pequeña linterna en la cabeza, la típica que te venden de Decathlon para ir a correr. Yo espero que Decathlon me patrocine este vídeo. Y en ese momento pues no veía nada más que la pequeña luz iluminándome a lo que era el péndulo, para que no tuviera pruebas falsas al temblarme el cuerpo o lo que sea. Siempre cuando se utiliza el péndulo uno coge y se agacha para tener apoyo y que si realmente hay algo, el péndulo vaya a moverse. Hay que decir también que el péndulo en toda la investigación no se activó ni una vez, pero ni una. Entonces estaba un poquito enfadada, como digo, ¿no? Era mi primera investigación y no estaba viviendo nada. Entonces puse aquí el péndulo y me puse a preguntar, y en esos momentos sí que empezó a funcionar el péndulo. ¿Puedes hacer algo más que mover el péndulo? Es cuando se escuchan los 3 golpes en esta pared, porque recuerdo que esto vibró. Ahora yo doy golpe y obviamente no suena como en el audio, que es curioso porque son paredes de piedra ostionera y el vídeo, o sea, el audio parece que se escuchan como una puerta de madera. Ya fue cuando me puse de pie, me quedé un poco alarmado, miraba para todos sitios y sí que recuerdo que, aparte de estar yo solo, había un par de sensores de movimiento ahí que en ningún momento se activan. Es entonces cuando ya sí que así me asusto, porque recuerdo que de por aquí, si no me equivoco, de por aquí salió una piedrecita para acá. Y luego de allí, que eso sí que fue lo que más me asustó, una piedra mucho más grande. ¿Puede decir lo que he escrito? Ha dicho hija de puta. Porque tengo todo puesto. Estamos aquí en otro sitio de Salina Dolores, la verdad que fue, si tengo que decir las pruebas más impactantes de este sitio, pues uno es el que acabo de contar y otro es el que nos vamos a encontrar aquí. Es decir, además ese día fue algo para mí muy impactante. ¿Por qué? Porque cuando lo hice, el otro suceso ocurrió, éramos 3 o 4 personas, para mí la mayoría aprendices, a excepción de una persona, pero aquí nos encontrábamos lo que era el origen de allí, ¿vale? Había prácticamente como 5 o 6 personas de allí, después gente que venía como posibles futuros miembros, y aparte la colaboración con otra compañera del misterio, que venía ella junto con su cámara, que eran los 2 parejas. Entonces era muy interesante el ambiente que aquí se estaba formando. Además los recuerdo con especial cariño por 3 motivos. Por un lado, estamos en Salina Dolores. En segundo lado, aprendí lo que era una PSB y la vi en directo. Y en tercer lado, pues estábamos haciendo lo que yo no sabía, la primera colaboración de ambos grupos en una misma investigación. Y todo el misterio se ocurrió entre esta zona y esa habitación de allí. Pero como más cargado. Ha sido como, de repente me hago así, pero como me hago como que una
en los últimos compases de una investigación, que esas cosas pues te vas dando cuenta, sobre todo cuando el grupo pues ya se va mermando las energías, las fuerzas, las ganas, y más de uno pues echa de menos su cama, ¿no? Eso también me ha pasado a mí, así que no es algo fuera de lo común. La verdad que la sala en sí no da muy buen ambiente, sobre todo porque apenas hay luz solar. Eso sí, hay que decir, como posible crítica, pues que esto es un sitio donde obviamente hay muchísimos insectos y roedores, que eso más de una vez nos ha dado un susto y una prueba falsa. Pero lo curioso de ese día es que no había esos motivos de sospecha por la cantidad de veces que se activaba y además teniendo correlación con lo que estábamos diciendo. La cosa es que en este caso la prueba se hizo a través de una PSV que se encontraba en el otro lado, porque estábamos todos allí sentados, afianzados uno al lado del otro, y aquí se había quedado un par de videocámaras, si no me equivoco, de móviles, sensores de sonido y sensores de movimiento donde se activaban por luz. Entonces eran sensores en ambos casos que tenían y siguen teniendo la única capacidad de detectar el movimiento físico. Hay muchos compañeros que no creen en eso, pero bueno, en este caso nosotros era lo que teníamos, y además lo interesante de todo esto no es en sí el dispositivo, sino la correlación que tiene con la PSV. Era ya prácticamente las 3 de la madrugada, como digo, estábamos ya muy cansados y solamente nos encontrábamos ya ubicando, investigando esta sala, y es cuando pidiendo por la PSV si estábamos molestando, la entidad empezó a responder afirmativamente, y es entonces cuando, para no pensar que es una prueba falsa, pedíamos que activara por favor los sensores de movimiento. Y lo curioso de esto es que en varias ocasiones, no solamente una, que tú puedes sospechar, bueno, ha sido una, no, en varias ocasiones se consigue tanto el sensor de movimiento de los que yo tenía de luz, como los sensores de movimiento de sonido que tenía uno de nuestros compañeros, y se activaron varias veces cuando le pedíamos si les estábamos molestando. Respondían afirmativamente y encima lo acompañaban con los sensores de movimiento. Esa ocasión también fue la primera vez que escuché cómo pueden amenazar por la PSV, cómo pueden llegar a insultar, que no éramos unos tantos, unos hijos de no sé qué, que íbamos a morir esa noche. Aquí estamos. De momento no soy un fantasma, pero sí que es verdad que para alguien que está aprendiendo es muy impactante, y además si le añades encima el hecho de ver cómo esos sensores de movimiento se activaban y se apagaban solos, porque ya llega un momento que los compañeros que estábamos más activos, éramos unos 3, estábamos constantemente ya pegados aquí, mirando para adentro si había un roedor o algo que nos estaba troleando. Siempre por respeto a las energías pues íbamos un poquito más para atrás, pero sí que es verdad que desde aquí o incluso un poquito más atrás el resto estaba ahí sentado, estábamos ya atentos a que saltara, y efectivamente a lo mejor a los 5 o 10 minutos como mucho saltaban otra vez, veníamos corriendo. Aquí no había nada, los sensores estaban locos, y aparte volvía nuevamente a coincidir con las voces de la PSV 7, en este caso de nuestra compañera, que decían que nos fuéramos, que molestábamos y que íbamos a morir. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de Expediente Salinas Dolores. Espero que haya estado bien, que os haya gustado lo que es la experiencia que aquí hemos vivido. Sé que no es como el expediente del Cerro, que se dividió en 3 partes, una sola investigación. Aquí la verdad hemos empezado a ser más críticos, como es lo que yo predico, por así decirlo,
en la ruta misteriosa o cuando investigo o colaboro con otros compañeros, ya sea por podcast o en puras investigaciones. Así que hemos hecho un compendio de todas esas investigaciones que a día de hoy, o hasta el día de hoy, en el momento que se está grabando este vídeo, hemos realizado aquí en Salinas Dolores. Tengo que decir que obviamente antes de que acabe el año volveremos, espero que al menos una vez más, y espero que ahí la despedida con el sitio sea enorme porque hayamos sacado muchas pruebas. Si no es así, pues al menos lo contaremos, ya sea por los diferentes medios de Richard Stein. Agradecer desde este vídeo a todas aquellas personas que han pasado por aquí conmigo, entre aquel grupo de amigos que se unió y pensó que íbamos a hacer los Warren de la isla, hasta el grupo que tengo actualmente, mis miembros de allí, y obviamente gente muy cercana que siempre ha estado ahí, como puede ser Almu de Conexión Desconocida. Así que nada, espero que os haya gustado este paseo, que hayáis disfrutado con las pruebas que os hemos puesto, que sepáis que no hemos puesto más porque la duda siempre tiene que estar ahí y se tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Así que nada, espero veros en próximos vídeos. Hasta luego.